Esta básica de alimentos y servicios que elabora el CECIAC todos los meses, que tuvo por lo menos un número con una pequeña reducción con relación al impacto al mes anterior, en este caso del 2,20%. Decíamos también que esta semana seguramente el INDEC estaría notificando el índice de inflación correspondiente al mes de octubre, para hablar un poco de toda esta situación económica compleja que estamos viviendo en medio de un escenario electoral donde a una semana tenemos las elecciones y en el medio está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos en línea a un economista, amigo también, Hugo Vázquez. ¿Cómo estás, Hugo? Fernando Barrera, Javier Leño te saludan. Hola Fernando, Javier, ¿cómo les va? Buenas tardes, un placer como siempre, ¿eh? Qué dice la gente. Igualmente, es un placer tenerte con nosotros aquí en Castillo de Cartas. Bueno, ¿cómo ves el escenario económico ahora, ¿no? A una semana de las elecciones y con los desafíos que hay para después con vistas a lo que sigue, ¿no? Bueno, mira, esta semana, digo, lo que pudimos ver la semana anterior y esta semana seguramente va a ir en esa línea. Obviamente tenés el panorama preelectoral cuando te acercás en los días previos a las elecciones. Siempre en la Argentina por lo menos hay cierta presión sobre el dólar, cierta presión sobre el dato de inflación. En general, los días previos a las elecciones en la Argentina, siempre, te diría, en los últimos 20 años ha sido de esa manera. Hay todo un clima en donde aumenta el nivel de incertidumbre, independientemente de los resultados. Hay una mayor sensación de incertidumbre y, por supuesto, eso tiene un impacto en lo que pasó estos días, en lo que vimos en la evolución para arriba, por ejemplo, del dólar paralelo, del dólar informal. Ahora, lo cierto es que ya queda poco, estamos en la recta final y la verdad es que uno tiene que pensar en la Argentina a partir del 15 de noviembre, el día después. El resultado electoral va a ser uno y a partir de allí lo que la verdad es que necesita Argentina es entre los diferentes espacios políticos, los más representativos, si los querés, los más representativos en términos electorales, el oficialismo, el Frente de Todos, y seguramente también lo va a hacer el espacio de la oposición, Vamos Juntos. La verdad es que deberían sentarse a partir de finalizadas las elecciones en un marco de acuerdo, de consenso frente a lo más importante que va a tener la Argentina hasta fin de año, que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, que la coyuntura, que la elección legislativa, que si bien es muy importante, no empañe lo que viene después de la elección, que es encarar como país, como Argentina, un acuerdo con un organismo multilateral con el que tenemos nada más y nada menos vencimientos por 44.000 millones de dólares, algo que para la Argentina es una brutalidad en términos de vencimientos, todos muy encima. El año que viene vencen 19.000 millones y el otro año también otros 19.000, cuestiones que son materialmente imposibles de pagar. Entonces la Argentina necesita generar una negociación frente al Fondo Monetario con todo el consenso interno en términos políticos posible. Ahora, ¿sí? el fin de semana, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, mencionó casualmente esto que vos estás diciendo, la necesidad de avanzar con posterioridad a las elecciones, más allá de la coyuntura, en un acuerdo con tanto los gremios como los empresarios, como también con la oposición, para encaminar la situación económica, fundamentalmente en esto que tiene que ver los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero ya tuvo respuestas de parte del ahora jefe de gobierno de la ciudad, que dijo que con algunos sectores del gobierno no piensa sentarse a discutir, ¿no? Es decir, sí, eso es muy complicado, porque lo decíamos recién, la verdad es que la Argentina tiene un nivel de vulnerabilidad
a nivel económico, a nivel social, por supuesto, que amerita que todo el espectro político, por lo pronto el más representativo, oficialismo y oposición, encaren de alguna manera, por supuesto con las diferencias lógicas que se tienen en el ámbito político, pero encaren políticas de Estado que tienen que ver fundamentalmente con la negociación con el fondo. Yo creo que el camino es el correcto, el que plantea Sergio Massa cuando pide el diálogo, cuando tiende el puente hacia la oposición para que de alguna manera, una vez superadas las elecciones, se encaren como clase política, como clase representativa la negociación con el fondo. Me parece que es acertado, parece que sería un error grave por parte de Vamos Juntos, rechazar el ofrecimiento de diálogo, porque la verdad es que la Argentina tiene que llevar adelante una negociación que va a determinar o que va a condicionar los próximos, te diría, 10, 15 o 20 años del país en términos económicos. No estamos hablando de no se está negociando en este caso una política determinada, una determinada decisión de gobierno, se está decidiendo, se va a negociar en pocos meses más. Se está negociando en este momento, pero la definición se va a dar seguramente o para fin de año o más tardar para marzo del año que viene, la definición del acuerdo con el fondo. Está negociando lo que va a hacer para la Argentina un acuerdo que va a condicionar los próximos 10, 15 o 20 años, como te decía. Entonces, que hoy el espacio de la oposición, que circunstancialmente, por supuesto la política, tiene idas y vueltas. Acá no hay cuestión de oficialismo o oposición. La oposición debe, me parece, desde lo económico te lo planteo, aceptar un marco de diálogo, porque la situación es complicada. Por supuesto, está en su potestad hacerlo o no, y las consecuencias también tienen que asumirse en el futuro. Pero la verdad es que yo de alguna manera espero que después de las elecciones, no lo esperamos antes, por supuesto las elecciones van a llegar con un nivel extremo de polarización, lo estamos viendo. La polarización es conveniente tanto para un espacio como otro de cara a las elecciones. Ahora, una vez superadas las elecciones, lo que necesita la Argentina es terminar rápidamente con ese nivel de polarización política para ponerse al frente de la negociación con el fondo. Yo soy optimista en relación a la negociación que lleva adelante el ministro Guzmán. Parece que por los datos que se desprenden de los comunicados de prensa del propio ministerio, yo creo que van encaminados obviamente en llevar a la Argentina a un periodo de gracia, un periodo en donde no se generen grandes vencimientos en los próximos 3, 4 o 5 años, y después, por supuesto, extender el plazo de pago. En principio se está hablando de los 10 primeros años, quizás hay alguna modificación allí, se extiende un poquito más. Y por otro lado, también hay algunas negociaciones, vamos a decirlo para los oyentes, hay también negociaciones en paralelo, en simultáneo, con países que luego del acuerdo, también hay que resaltarlo, obviamente va a ser siempre luego del acuerdo, puedan reforzar las reservas del Banco Central a partir de un sobrante que existe de esos derechos especiales de giro que el fondo repartió durante el 2020 por la pandemia. Hay un excedente de dinero en el mundo desarrollado, que es posible se canalice a países como la Argentina para reforzar reservas, estabilizar el tipo de cambio, estabilizar el dólar y por tanto permitir condiciones macroeconómicas más favorables para la producción privada, para recrear la capacidad de producción de la Argentina. Yo soy optimista respecto a la posibilidad de, una vez finalizado el acuerdo con el FMI, la Argentina pueda comenzar un sendero de mayor estabilidad macroeconómica. Pero hasta ese momento lo tenemos que decir, volvemos a, como nos pasó en la negociación con los privados, volvemos a estar cerca del filo. Estamos próximos a una situación compleja como es el default con el fondo. Entonces obviamente el mercado aumenta la volatilidad, la incertidumbre es mayor a medida que se acerca la fecha en donde el acuerdo
debe concretarse. Una vez concretado, yo creo que las expectativas van a normalizarse, incluso te diría que el tipo de cambio, que hoy lo vemos muy elevado, el tipo de cambio de 200 pesos en el paralelo está, te diría, sobrevalorado. Yo creo que se va a estabilizar, incluso puede bajar un poco, porque la Argentina no está, en términos de tipo de cambio, atrasado. El dólar no está atrasado en la Argentina. Si vos vas al resultado comercial de la Argentina, hoy tenés un superávit comercial de 12.500 millones, cerraremos el año seguramente en los 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares para todo el 2021. Eso te da cuenta de un tipo de cambio que en términos de comercio todavía es competitivo, no estamos atrasados. Las expectativas de devaluación en la Argentina están dadas por otros factores, se explican por una cuestión política, incertidumbre respecto al acuerdo con el fondo, hay un montón de otros factores que te explican este dólar este dólar paralelo o blue de 200 pesos, que no tienen que ver con que el dólar comercial de la Argentina esté atrasado y por tanto hay una expectativa genuina de devaluación. No la hay. En ese sentido, los factores que inciden en el valor del dólar paralelo son otros, y me parece que ahí está el desafío del gobierno, es concentrarse en atacar esos factores para poder estabilizar expectativas y bajar el dólar. Tal cual. Hugo, durante la campaña, que muy particular, una campaña muy floja, con poco debate, con poca propuesta, en general, ¿no? Me refiero, más allá de una fuerza política en particular, sino en general. Pero sí se plantearon algunas cosas como la dificultad del país con relación a los costos laborales, e incluso hasta algunas fuerzas políticas plantearon el tema de la necesidad de modificar el sistema de protectorio contra el despido como una de las causales de los problemas económicos. Es una locura, una estupidez. Digo, el salario en la Argentina nunca es un problema en materia de costos, porque la verdad es que, por supuesto, si lo medís en dólares, incluso el salario no es uno de los más elevados para nada de la región, todo lo contrario. El tipo de cambio es súper competitivo en la Argentina y eso hace que el salario también lo sea. La estructura de costos en el país está explicada por un montón de situaciones, pero nada tiene que ver con lo salarial. La verdad es que esas cuestiones son más políticas, tienden a satisfacer al electorado de derecha extrema, que en el país en estos últimos tiempos empezó a tener ahí un pequeño resurgimiento, lamentablemente, pero nada tiene que ver con la realidad de los costos de la producción en la Argentina. En la Argentina ha habido una recuperación fuerte en los últimos meses, muy fuerte, te diría, vamos a cerrar el 2021 con entre el 8,5 y 9% de recuperación, 8,5 y 9% de recuperación del producto, y eso se ha hecho con empleo genuino, empleo industrial, empleo dentro de las empresas y de las fábricas. Nada tiene que ver en el costo, en la ponderación del costo de producción argentino, el nivel tanto del salario, ni siquiera, como decías recién hace un momento, la cuestión de la indemnización. Yo lamento que se hayan hecho ese tipo de apreciaciones, digo, porque hacen mucho mal, digo, no solamente a la idiosincrasia argentina. Los argentinos tenemos un mercado laboral bien robusto, una legislación laboral que ha costado muchos años y que ha permitido el ascenso de la clase trabajadora, clase media, que ha permitido el desarrollo de grandes proporciones de la población. Me parece que no tiene nada que ver con con los problemas de la Argentina. Hoy la Argentina necesita estabilizar su macroeconomía, necesita generar certidumbre hacia el futuro, y por supuesto eso se hace con trabajo de calidad, con trabajo bien pago. No se logra ningún tipo de bienestar social, que es el objetivo último de la ciencia económica y de la ciencia política, con salarios mal pagos. Todo lo contrario, necesitas salarios bien pagos, de calidad. Cuanto mejor están pagos los asalariados, mejor es el nivel, o más alto es el nivel de consumo de la clase media, y por tanto el nivel de movilidad, de capacitación, etcétera, genera un círculo virtuoso. Yo creo que son manotazos de ahogado
o del centro derecha o de la derecha que hacen mucho daño. Si bien se explican en el marco de la elección, le hacen mucho daño al país porque generan un caldo de cultivo en un lugar en donde no, en un ámbito en donde no corresponde. Me parece que hay que rescatar el trabajo de calidad. Me parece que hay que también rescatar lo que pasó en los últimos meses cuando la pandemia arreció y debió cerrarse parte de la actividad industrial, parte de la actividad productiva. Hubo algún programa, el programa de los ATP, el programa del gobierno nacional, que sostuvo el empleo dentro de las empresas, dentro de las industrias, y eso posibilitó que una vez reabierta la actividad pueda volver a producirse. Es un tema en el mundo. Vos sabés que en el mundo hay una cuestión muy delicada respecto de volver a abrir las empresas, volver a recuperar la fuerza laboral calificada, capacitada dentro de sus oficios, y en la Argentina eso se superó rápidamente gracias a sostener a los trabajadores dentro de las empresas con un programa directo del gobierno nacional que permitió pagar parte del salario de los trabajadores que estaban calificados, que están calificados y que pudieron retomar la producción rápidamente una vez abierta la actividad. Eso en el mundo no pasó, en la Argentina sí pasó, y podemos hoy sostener un nivel de recuperación económica gracias a que los trabajadores se mantuvieron dentro de las empresas, y no hubo el nivel de despidos que hubo sí en el mundo, te diría, en el mundo desarrollado en su gran mayoría. Huguito, Javier, habla, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Placer, hermano. Igualmente, un temita, pero 2 minutos nada más, porque ya estamos terminando. El tema de la inflación, ¿cómo ves el desarrollo de la gestión Feletti? El control de precios, ¿funciona, no funciona? ¿Cómo paramos la inflación? Mira, en el corto plazo le estaría funcionando. En el largo plazo vos sabés que, todos sabemos que el control riguroso es muy difícil porque se te empiezan a escapar, siempre hay vericuetos para que las empresas, si quieren hacerlo, empiecen a encontrar los caminos para terminar aumentando los precios. Ahora, en el corto plazo le está funcionando y me parece que ese era el objetivo. Lo que hizo Feletti fue, cuando decretó el congelamiento hasta enero, es poner un parámetro de estabilidad aún en forma normativa, aún a partir de una resolución. No es lo óptimo, pero debía hacerlo en un momento en que la inflación estaba empezando a ser un problema grave para la Argentina. No podés tener en los últimos años, entrando en el último trimestre del año, una inflación del 3,5 porque hubieras terminado el año muy arriba, muy complicado. Yo creo que la decisión de Feletti, aún que puede revisarse en términos de normalidad, no es lo óptimo, es decir, es preferible la competencia, es preferible que los precios se regulen a partir de la mayor competencia. La situación estaba complicada, se estaba complicando, había aumentos precautorios, había aumentos que tenían que ver con cuestiones distintas a la formación de los precios como debe ser, y por tanto lo que hace el gobierno es marcar un norte, marcar un lineamiento respecto a que se mantengan estables. Yo creo que en el mediano plazo, en el corto plazo la inflación este mes de octubre va a estar por debajo de la del mes pasado. Septiembre dio un 3,5, este mes se conoce este jueves el dato en el INDEC, va a estar en el orden del 3%, va a estar debajo de septiembre. En el corto plazo resultó, en el mediano plazo es una apreciación personal, no tengo un solo dato, pero es una apreciación personal. Yo creo que Feletti va a ir desandando el nivel de regulación fuerte para cambiarla hacia un marco de acuerdos. Yo creo que va a ir desandando de a poco, es una impresión, de a poco hacia fin de año, el nivel de regulación o cambiando el nivel de regulación por acuerdos sectoriales, que es lo que un poco venía pasando estos últimos años. Los precios cuidados resultaron siempre de acuerdos sectoriales con el sector del aceite, de las harinas, etcétera, etcétera. Lo que hizo Feletti una vez asumido en el cargo, me parece que fue estabilicemos en el cortísimo plazo los precios para empezar a negociar en el mediano plazo con los distintos sectores acuerdos que nos permitan sostener por 6 meses, por algún tiempo más que lo que dictó el congelamiento,
los precios, porque el congelamiento termina en enero. Bueno, después de enero hay que hacer algo. Bueno, ¿qué haces? ¿Lo sostenés exactamente como está o vas acordando sector por sector para que el aumento de precios sea lógico, sea razonable, tienda a estabilizarse y no se dispare una vez superado el congelamiento? Gracias, Hugo. Impecable análisis. Gracias, Hugo. Un placer tenerte con nosotros. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Gracias a vos. Abrazo para vos. Hemos hablado con Hugo Vázquez, economista, amigo de la casa, ¿no?